cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Momentos de definiciones electorales. El próximo martes 13 de junio se cierra el periodo de inscripciones. Este fin de semana, el que está por concluir, fue sin duda de ajetreo para las candidaturas y las alianzas. Todo hace pensar que serán 8 los binomios en la papeleta para presidente y vicepresidente. Los temas de esta noche en Hora 25 tienen que ver con los siguientes: el gobierno, los partidos y movimientos políticos, los candidatos, las propuestas, los problemas nacionales. Gracias por acompañarnos a nuestros panelistas. Saludo la presencia de Jorge Luis Ramos. Él es analista político y también de asuntos electorales. Nos acompaña también Bruno Segovia. Él es integrante del comité de campaña de Yacu Pérez. Saludo la participación de Yanine Cruz. Ella fue asambleísta del movimiento Creo. En Guayaquil nos acompaña Eduardo Sánchez. Él es el presidente del movimiento Reto. Saludamos entonces a quienes están en el estudio y ahora mismo saludamos a Belén. Buenas noches. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches. Los tiempos del calendario electoral, como lo mencionabas, continúan corriendo. Restan apenas 2 días para que las organizaciones políticas inscriban a sus candidatos. Hasta el momento hay solo un binomio inscrito formalmente. Algunos actores políticos han dado a conocer ya que entre este lunes y martes lo harán. Por ahora se sabe que serían 8 los binomios a la presidencia y vicepresidencia de la República en esta inédita carrera electoral. Les hemos preparado un reportaje con sus perfiles. Veamos. El tiempo corre y las organizaciones políticas mueven sus fichas contra reloj. El 13 de junio termina el plazo para inscribir a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, así como para la Asamblea Nacional. El primero y hasta ahora único binomio en inscribir su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral es el conformado por Daniel Noboa y Verónica Abad, que participarán auspiciados por la alianza entre el Partido Pueblo, Igualdad y Democracia, PID, y el Movimiento Acción Democrática Nacional, ADN. Su rostro es relativamente nuevo en la política, aunque su apellido ya es conocido. Es hijo del varias veces candidato a la presidencia Álvaro Noboa. Fue legislador en el periodo disuelto, es administrador de negocios y además tiene varias maestrías internacionales. Su compañera de fórmula fue candidata a la alcaldía de Cuenca en los comicios de febrero pasado. Es empresaria. Otros binomios, aunque no se han inscrito formalmente, ya aceptaron su postulación ante el Consejo Nacional Electoral. Entre ellos está el conformado por Bolívar Armijos y Linda Romero, quizá los más desconocidos en esta lid electoral. Ellos correrán por el movimiento Amigo. Armijos es abogado y fue presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, CONAGOPARE. Su compañera es periodista. Durante el fin de semana, otros candidatos hicieron lo mismo. Así, Fernando Villavicencio y Andrea González aceptaron sus precandidaturas, auspiciados por la alianza Gente Buena y Construye. Villavicencio fue legislador en el reciente periodo, presidente de la Comisión de Fiscalización y ha sido un fuerte activista político contrario al correísmo. González es ingeniera medioambiental. Otto Sonnenholzner, uno de los 4 vicepresidentes del expresidente Lenín Moreno, también aceptó su precandidatura. Formó su binomio con Erika Paredes. Ellos correrán por la alianza Actuemos, conformada por Suma y Avanza. Sonnenholzner es economista, mientras que Paredes es licenciada en estudios internacionales. Ambos cuentan con maestrías internacionales. A esta lista se suman otros precandidatos que han hecho públicas sus intenciones, aunque aún no realizan ningún trámite formal. Entre ellos, Jan Topic junto a Diana Jácome. Ellos tienen el respaldo del Partido Social Cristiano, Centro Democrático y Sociedad Patriótica. Topic es economista y especialista en seguridad, mientras que Jácome es abogada y comunicadora social. El ex candidato a la presidencia, Yacu Pérez, lo volverá a intentar. Esta vez lo hará de la mano de Nora Pinela. En esta ocasión no irá con Pachacutic, sino que irá de la mano de la alianza conformada por Democracia Sí, Partido Socialista Ecuatoriano y Unidad Popular. Pérez es abogado con estudios internacionales. Su compañera se desempeñaba como vicerrectora de la Universidad Ecotec. El correísmo también dio a conocer finalmente a sus precandidatos. En medio de una polémica en la que el ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado por
corrupción, fuera nominado para participar en estas elecciones. En todo caso, fueron Luisa González y Andrés Arauz los elegidos para conformar el binomio. González es ex legisladora, abogada y cuenta con maestrías internacionales, así como Arauz, quien es economista y fue candidato a la presidencia de la República en los comicios de 2021. El ex candidato a la presidencia, Javier Hervas, esta vez sin el apoyo de la izquierda democrática, busca participar de la mano de Reto. Su compañera de fórmula es Luz Marina Vega. Hervas es ingeniero, empresario y su compañera una médica quichua. Bien, vamos a empezar. Entonces voy a dar la palabra a Jorge Luis Ramos, su primera apreciación. Da la sensación de que eso que se había anunciado, que se había pronosticado de que iba a ser una papeleta extensa, no es tanto. Por favor. Gracias, Andrés. Buenas noches. Buenas noches, sí. Janine, Bruno, Eduardo en Guayaquil, buenas noches. Evidentemente, este fin de semana hemos asistido al cierre de los binomios electorales, algunos con más parafernalia que otros. Los eventos que son parte de la campaña política han sido parte de esta agenda del fin de semana. Entonces, yo creo, Andrés, que hay dos elementos importantes. El primero es que ya están cerrados algunos binomios. Sí, ya están cerrados algunos binomios. Difícilmente podrán inscribirse en estos días algunos otros nombres, pero hoy el país ya debe pensar en cuáles son las expectativas, los retos y los desafíos. Yo creo que en este momento el país debe pensar en cuáles son las interrogantes e ir a preguntar cuál es la propuesta tangible que tienen los candidatos. Porque los problemas, el diagnóstico está claro. Totalmente, totalmente. La seguridad es un tema central, el desempleo, la salud. Así es, la seguridad es el tema, es el gran tema en el cual todos los candidatos, todos los movimientos políticos se han centrado en esta pre-campaña electoral. Recordemos que si bien es cierto, el CNE ha destinado un periodo de campaña electoral, las campañas son de tipo permanente. Las campañas se las están haciendo las 24 horas, se las hacen en los medios de comunicación, se las están haciendo en este momento en las calles y desde el día de mañana veremos efervecer mucho más de este fenómeno. El gobierno actual, Janine, ya me parece que no se convierte en un actor atractivo para la presencia electoral. ¿Qué cree usted? Muy buenas noches, un abrazo a todo el país. Bueno, efectivamente, creo que la decisión por parte del movimiento Creo es no participar de estos comicios. Ha dejado a libertad a quienes decidan apoyar a cierto candidato con la responsabilidad. Creo que el país está atravesando un momento decisivo. Es importante saber cuáles son las propuestas. Por un lado está el tema de seguridad, pero lo más importante, cómo vamos a enfrentar el tema del niño. 6 meses que tiene que estar preparado la persona que llegue a Carondelet. Creo que es una agenda, ese compromiso social en donde el candidato puede estar conectado con la demanda ciudadana. Así pero que ¿qué en ese tal sentido, actor electoral, aunque no es candidato, es Guillermo Lasso en este momento? Bueno, yo creo que una de las decisiones correctas que tomó el presidente de la República fue la muerte cruzada. Lamentablemente es un diseño de la Constitución muy mal elaborado porque imagínense la crisis en la que estamos. Tenemos que elegir un nuevo presidente para 1 año y medio. Es una decisión que de alguna manera ha causado impacto en el país. No querían una asamblea que estaba siempre obstruyendo el desarrollo y el compromiso con los ecuatorianos. La posibilidad, vamos con Guayaquil, Eduardo, la posibilidad de esta polarización que ha vivido el país. Correísmo, anticorreísmo. Buenas noches. Buenas noches, Andrés, compañeros panelistas, muchas gracias. Sí, y justamente Reto nace por la necesidad de acabar con la polarización y esa es la propuesta que estamos trayendo en esta campaña con Javier Hervas, que es el único agricultor, el único emprendedor que no ha pertenecido a la clase política tradicional, que nos tiene el día de hoy sumidos en esta crisis política e institucional. Es lamentable que los partidos políticos no han logrado llegar a consensos por el bien del país y hoy día estamos, en efecto, viviendo esa crisis que nos dio la muerte cruzada, desesperados los ecuatorianos por ese SOS que son seguridad, obras y salud, que nos tiene lamentablemente distraídos de lo que realmente hay que hacer. Hoy necesitamos más inversión en lo social, hoy necesitamos representantes que lleguen no solamente al gobierno nacional, sino también a la Asamblea a contribuir para acabar con esta polarización que tú dices, Andrés, para sacar el país adelante. Ahora, esa polarización también se expresa en Guayaquil, entre el correísmo ahora y el Partido Social Cristiano. Jan Topic proviene también de esa condición outsider que se ha mencionado.
Bueno, sí, justamente eso es. Parece que todos los partidos tradicionales tuvieran al mismo estratega político, porque parece que todos piensan que la polarización es lo que la gente quiere. Y hoy tenemos una mayoría de ciudadanos en el Ecuador que están cansados de la violencia política. Y es lamentable. Para nosotras es muy sencilla esta elección. Es elegir a Javier Herbas presidente, que es el único nuevo, elegir a Reto como el movimiento que gobierna el Ecuador, o escoger nuevamente a cualquiera de los de la partidocracia. Ok, Bruno, su apreciación de lo que han dicho sus colegas. A ver. Bueno, estamos en un momento histórico, unas elecciones sui generis, una elección del presidente que yo no le entiendo hasta ahora, tenía los votos suficientes para que no sea censurado, tomó la decisión de optar por la muerte cruzada. El análisis que hacen dice que están satisfechos con que la Asamblea se haya ido, fuimos parte de ella con Janine y otros compañeros. Pero también hay que analizar lo que la gente vive, la satisfacción de que se vaya este presidente indolente. O sea, la idea era que se vayan todos. Se vayan todos. Eso es lo que caló en la ciudadanía, que se vayan todos. Y no salirse a las calles a protestar es porque se van todos, incluido el señor presidente. ¿Y por qué repetir entonces si la aspiración era que se vayan todos? Bueno, nos referimos como institución, como órgano legislativo, un órgano que estaba con el 2%, 4%, compra de conciencias, un presidente de la República denunciando a asambleístas que le están pidiendo puestos, dinero, que le piden cargos y que hoy están papeletas de quienes dicen que combaten la corrupción. ¡Qué incoherencia! Denunció el presidente de la República y dijo que iba a dar nombres de quienes estaban vinculados con el narcotráfico. Iba a denunciar las pillerías de algunos asambleístas y no lo hizo. La denuncia del hombre del maletín que rondaba. Se decía que se valoraba 1 millón o 3 millones de dólares los votos, se decía, no me consta. Hacía, y no es, qué casualidad, muchos asambleístas, sus familiares, sus coidiarios, sus dirigentes de partidos, en gobernaciones, en direcciones distritales, incluso ministerios. Eso es terrible. La polarización, si me permite, de correísmo anticorreísmo debe superarse. El país va más allá. Hay personas y candidatos que han hecho de su causa el odio a alguien. Nosotros no decimos del odio a nadie, es el amor al país. Es una propuesta de la tercera vía que está en contra de esas polarizaciones, de la solidaridad, de un país inclusivo en el que tengan cabidas los 18 millones de ecuatorianos. Okay. A eso Luis, vamos. Lo que ocurrió este fin de semana, ayer sábado concretamente, la proclamación de la candidatura de Jorge Glass, luego él declina. ¿Cómo leer? ¿Cómo entender? ¿Cómo interpretar lo que ocurrió? Yo creo que al interior de los movimientos y partidos políticos tienen sus propios juegos electorales. Yo creo que esto responde a un juego político, un juego electoral. Evidentemente, esta interrogante, Andrés, ha sido de varios ciudadanos, muchos han dicho, pero ¿qué sentido tenía esta presentación de Jorge Glass? Algunos la han visto como negativa, otros como positiva, pero lo importante es dejar sentado que esto es parte de un juego político. Eso, juego, que puede en unos momentos dados parecer una broma, un chiste, una cosa ligera. O estrategia, ¿no es cierto? Sí. Evidentemente, este tipo de juegos políticos se hacen para que ciertos nombres puedan salir a la palestra, sonar más, sonar menos. Algunos han cuestionado por qué Andrés Arauz no ha sido el candidato presidencial, por qué la candidata a presidenta aparece, es un nuevo rostro también, ¿no? Hay un nuevo desafío, hay un nuevo reto. Evidentemente el correísmo tiene el voto duro con Luisa González, pero nada está dicho. El hecho de repetir Venezuela fue un tema en la campaña anterior. Ahora me parece que eso queda a un lado, Eduardo, y quisiera conocer su apreciación sobre los temas que surgen en campaña y que requieren de planteamientos serios, concretos, no demagógicos de los candidatos. Está clarísimo, creo que todos estamos de acuerdo que la seguridad es el punto número uno. Hoy en el Ecuador ya no existe el Ecuador de paz que antes había, del que nos jactábamos cuando veíamos que Colombia y Perú vivían terror. Nosotros hoy vivimos asustados, salimos de nuestras casas y no sabemos si vamos a volver a regresar a ver a nuestros hijos.
Hoy tenemos que encargarnos de eso, solo se logra con un liderazgo real, no como lo que estamos viviendo en este momento. Las fuerzas del orden van a funcionar siempre que haya un liderazgo real, una persona que logre llegar a solucionar los problemas que hay dentro de las fuerzas del orden, a darles más recursos para que hagan su trabajo, porque es un noble trabajo, pero no está apoyado lamentablemente el día de hoy por el gobierno nacional. Y con respecto a lo que decían del correísmo, creo que los correístas están haciendo su trabajo con el voto duro. Ellos están atacando su voto duro y se quieren quedar con su voto duro. Honestamente no creo que quieran gobernar el país. Saben que va a ser muy difícil. Hoy solamente hay, y lo repito, una opción: votar por lo nuevo o por lo de siempre. Ahora, lo nuevo también es arriesgado en atención a que no sabemos, por ejemplo, el candidato Hervas. ¿Qué confianza podemos tener si no lo hemos visto en la arena política? Por favor. Bueno, es un empresario, el único agricultor que está en la papeleta electoral. Es una persona que ha logrado solo, sin ser de familia política, ni ser de familia empresarios, ha logrado salir adelante. Hoy en día, por ejemplo, ha logrado ubicar al brócoli como un producto premium en más de 15 países del mundo. No ha dejado de caminar, a diferencia de otros que solo aparecen en campaña. Javier Hervas ha caminado el país desde el día 1 cuando decidió dejar la comodidad de ser un ciudadano común para dedicarse a la política y servir a todos. Ok, Yanine, su apreciación, por favor. Bueno, yo sí creo que el país no puede improvisar. Se necesita tener una persona que conozca del manejo público. Creo que es importantísimo al año y medio. Y yo quisiera ahondar más allá en tema de las propuestas. Si bien es cierto, saludamos el hecho de que exista obviamente la preparación académica de los candidatos, pero no es suficiente. El manejo público tiene otra dinámica, el tema de contratación pública, cómo manejar obviamente el sistema, por ejemplo, integral de seguridad en el país. En el año 2000 hasta el 2007 teníamos un fondo para emergencias y desastres naturales. Se eliminó en el año 2008. ¿Cómo van a solventar justamente con los efectos que vienen del niño? Quisiéramos escuchar eso porque más allá de haber sido legisladora, yo sí me preocupo como ecuatoriana. Quiero saber cuál es la lógica de por qué querer llegar a gobernar en un año y medio. ¿Pre-campaña? ¿Quieren reelegirse en el 2025? Yo creo que hay temas puntuales que se necesitan dar debates clarísimos, tema seguridad, tema del niño, cómo van a manejar obviamente desde los municipios, las prefecturas, este contingente para sobrellevar obviamente esta afectación de la naturaleza. Ahora, lo que ocurre es que las condiciones del país son muy críticas, el tema de la seguridad, lo que usted señala del niño, el problema del empleo, la condición económica, en fin, hay una cantidad de problemas muy críticos. Entonces ahí eso es pasto fértil para la demagogia, para el populismo. Por supuesto, por eso yo sí coincido y es un criterio personal. Tiene que llegar alguien que conozca del tema público. Un año y medio tiene que conocer las reglas de juego en el tema público. Aquí creo que los ecuatorianos hemos evidenciado que se necesita obviamente líderes y autoridades que conozcan la realidad del país, estén conectados con la realidad del país. Así que hay que analizar justamente ese perfil. Un año y medio de pre-campaña para el 2025, que es una realidad, pero también el ciudadano, la madre, la maestra, el policía, el militar, todos necesitan una respuesta contundente por parte de quien llegue a Carondelet. Ese gobierno que se inaugura probablemente en noviembre de este año, tal como dice Yanine, va a estar en un periodo muy corto. Un año, año y medio, pero en la práctica un año de gobierno. Poco puede ofrecer. Quizás va a haber un baratillo de ofertas, pero aquello se vuelve demagógico. No necesariamente. Quienes viven en campaña... ¿Quién va a resolver el problema de la inseguridad en un año, por ejemplo? Quienes andan en campaña permanente o tienen intereses corporativos o personales, evidentemente. Quienes pensamos en el pueblo, en la gente humilde, en la gente de a pie, en los 4.600.000 ecuatorianos que viven con $3 al día, 1.900.000 con $2 al día. Eso es posible, sería un milagro pues resolver en un año. No es milagro, es voluntad política. Si yo prefiero tener 9.000 millones de dólares en la Reserva Monetaria Internacional y no invertir en el área social, que no haya medicinas en los hospitales, pero sí tengo para pagar los bonos de la deuda. Bueno, pero eso, ni siquiera el problema del país es dinero en este momento. No, tenemos dinero, no hay voluntad política. ¿A quién servimos? Por eso estamos haciendo un pacto ético-social, la honestidad. No podemos hablar de lo nuevo cuando presentamos un candidato evasor de impuestos, denunciado por el presidente de la República. El señor Hervas, denunciado públicamente como evasor de impuestos, que quería canjear votos para aprobar una ley a cambio de no le cobren impuestos.
Esa es la propuesta nueva. Yo creo que no. La propuesta nueva es Yacu Pérez. Ok, pero tengo que darle el paso inmediatamente a Eduardo para que comente esto que acabamos de escuchar. Rápidamente, un minuto. Y fácil, así como el presidente de la República dijo esas barbaridades, también dijo muchas del bloque de Pachacuti, como dijo muchas de otros equipos. Lamentablemente no se le puede creer al presidente de la República y a lo que decía Yanine, por supuesto que necesitamos gente que tenga experiencia, pero hay que recordar, hacer gobierno no es un ejercicio individual, es un ejercicio colectivo, hay que rodearse de la gente adecuada, hay que buscar la experiencia y hay que rodearse de la gente nueva para ideas innovadoras, por supuesto que sí, pero repito, hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas de corazón, hay que buscar la equidad. Lamentablemente el gobierno nacional el día de hoy nos tiene... O sea, estoy sorprendido que Yanine, siendo de la bancada del gobierno nacional, esté preocupada de lo que va a pasar en el Niño, si su gobierno es el que tiene que hacerse cargo de estos problemas. Todos estamos preocupados de lo que está pasando. Y por supuesto, Javier Herbas, al ser el único distinto, el único que hace política diferente, el único nuevo aquí, va a ser seguramente el que va a ser atacado por los partidos tradicionales como los que están acompañándonos en este panel. Ok, tengo que ir a una pausa, volvemos en un instante. Amigos, por seguir en nuestra sintonía. Continuamos con más. Estas elecciones extraordinarias evidenciaron que las organizaciones políticas no son tanques de pensamiento que preparan cuadros para presentarlo luego como sus candidatos. En el programa anterior se habló ya y se reconoció que las organizaciones políticas se han convertido en empresas electorales. A esto, sumemos que en estas elecciones el Tribunal Contencioso Electoral tuvo que emitir una sentencia para que se cumpla con la participación equitativa de la mujer. Es así que la fórmula presidencial debe estar conformada por hombre y mujer o mujer-hombre. Además, las listas plurinacionales deben estar encabezadas en un 50% por mujeres e integradas por jóvenes de entre 18 a 29 años. Estas reglas de juego han hecho que varias organizaciones políticas retrasen sus primarias y la elección de sus candidatos, pues han sostenido que es difícil incluir la cantidad de mujeres que determina la ley. Veamos ahora algunas cifras de elecciones anteriores. En las elecciones generales de 2021 a la presidencia de candidatas mujeres, la presencia de candidatas mujeres llegó únicamente al 47,5%, tan solo 1,2% que en las elecciones del 2017 y apenas un 1,3% por encima del 2013. Si nos referimos únicamente a los binomios de presidente y vicepresidente, en 2017 de 8 fórmulas, solo 3 mujeres participaron, una como candidata a la presidencia y 2 a la vicepresidencia. En el año 2021, de 16 binomios, solo una mujer fue candidata a la presidencia y 9 a la vicepresidencia. En estas elecciones extraordinarias solo habrá una mujer como candidata a la primera magistratura del país, por lo que la participación femenina queda solo para la candidatura a la vicepresidencia. ¿Por qué es tan difícil generar liderazgos femeninos? ¿Los hay? ¿Esas mujeres que están hoy participando son militantes, adherentes o finalmente se las busca únicamente para rellenar las listas y cumplir con la ley? Vamos contigo, Andrés, con este tema. Gracias. Y tiene que ver con lo que ocurre con esta campaña flash, como se ha denominado. Hay algunos temas que cambian, que son motivo de atención, de interés de la ciudadanía. Pero antes me he comprometido con Bruno darle la palabra para comentar y responder lo que acaba de decir hace pocos instantes Eduardo en Guayaquil. Gracias, Andrés. Es bueno debatir con altura. Es interesante esto. A mí lo que me preocupa es la inmadurez de la democracia ecuatoriana. Parece que hay partidos de alquiler, no hay cuadros, y lo que pasa en la Asamblea con los camisetazos se repiten también con los candidatos. En el periodo anterior, candidato por la izquierda democrática, hoy por otro movimiento. Pues no hay coherencia. Lo nuevo, no es nuevo, es la vieja práctica de siempre de los partidos políticos tradicionales que combatimos. ¿Pero eso no pasa con Yacu también, perdón? De ninguna manera. Nosotros tomamos una opción, siendo coherentes con lo que propusimos a la ciudadanía, la tercera vía. En las elecciones anteriores se dio el escenario correísmo y el señor Lasso. Nosotros dijimos voto nulo, ninguno de los dos nos representa y nos mantenemos en esa vía. El ser humano no es esclavo de un movimiento partido político. ¿Por qué partido fue Yacu candidato? Pero permítame, el ser humano no se adhiere a un partido político, no es esclavo de un partido político, principios e ideologías. Y respetando el compromiso de nuestros votantes, tercera vía,
2 millones de personas dijeron a ninguno de los dos. Optamos por la tercera vía. ¿Qué pasó en la Asamblea? Algunos legisladores tomaron la ¿Por qué posición Movimiento fue candidato ya? por el Pachacuti, pero, ¿Y ahora por qué Movimiento? Principios de ideología. Bueno, así Nosotros puede decir tal vez, Eduardo. No, es distinto. Nosotros no hemos estado en el gobierno, no hemos pactado con el gobierno. Por favor, esta incorporación de la mujer, ¿qué significa en la campaña y en las definiciones electorales? Bueno, se han tomado decisiones a última hora. Hubiese sido alentador que las mujeres estén dentro de los primeros perfiles, pero una vez que sale ya las rectificaciones, se comienzan a sumar los cuadros de mujeres. Evidentemente, Andrés, el tema de las primarias es duramente cuestionado en el país, en los partidos políticos, ya lo ha señalado Bruno. Realmente son partidos de alquiler, maquinarias electorales que aparecen solamente en estos momentos y en los tiempos del ejercicio de gobierno no están. Es importante, hay retos fundamentales para robustecer la democracia, para robustecer los procesos electorales, pero sobre todo en este momento el reto que tienen los medios de comunicación para analizar y brindar a la ciudadanía el perfil de cada uno de los candidatos. Pero eso va a ser en los medios de comunicación o en las redes sociales, porque ahí cambia un poco el esquema de promoción. Totalmente. Los dos espacios son importantes. Las redes sociales han escalado hoy bastante para la promoción de los movimientos, partidos políticos y como señalamos, ya no se habla de ideología, señalamos más bien, hablamos de candidatos específicos que jalan votos, otros que no. En este sentido, pero es importantísimo que la ciudadanía esté alerta a la propuesta y el perfil político. ¿A qué se reduce el tema de las redes sociales? Algunas de ellas, por ejemplo. Un candidato que ladra a los perros, por ejemplo, o los zapatitos rojos. Lamentablemente la propuesta política tiene un reduccionismo inclusive que a veces calza en el ridículo. Y esto no es solamente un problema de los candidatos, sino de la estructura del país, de la madurez que tiene el país en este sentido. Entonces, sí es importante que la ciudadanía hoy... Mira, Andrés, un dato, menos del 3% de la ciudadanía lee la propuesta o el programa de gobierno. Entonces, esto es alarmante. En este sentido, es importantísimo que hoy los medios de comunicación analicen e inviten a la ciudadanía a tomar decisiones coherentes. Hay otro elemento. Sí, el 3% es el que lee. Los candidatos que cumplen vienen a ser la siguiente inquietud. Tú lo has dicho, Andrés, hemos estado hablando de un baratillo de ofertas y este es uno de los riesgos de la democracia. Has hablado tú de un terreno fértil para el populismo y es lo que estamos viendo. Esto no es nuevo, esto lo hemos visto elección tras elección. Y hoy en esta elección sui generis, que los tiempos son sumamente apretados, los retos son tremendamente complicados y difíciles. El problema de la gobernabilidad en el país, es importante superar esta dicotomía entre correísmo, anticorreísmo. Es importante que el país dé un paso adelante para fortalecer la gobernabilidad. Si no, los problemas institucionales, los acuerdos con el legislativo no van a llevar a ningún lado, Andrés. Janine, el tema de la equidad de género, por favor. Para mí es importante. Yo creo que en este momento las decisiones también tienen que tener ese rostro femenino. Tenemos toda la capacidad para nosotros obviamente poder incursionar en la política, pero también tomar decisiones desde el poder. Decía Eduardo que él estaba asustado, por ejemplo, porque es el gobierno del presidente Guillermo Lasso que ha asumido errores, pero también hay que llamar a la reflexión, a la madurez política. Ojo, los que estuvieron en campaña en el 2017, el que llegó en el 2021, muchos candidatos a la presidencia también pusieron asambleístas que nunca estuvieron cercanos al clamor popular. ¿Eso qué quiere decir? Que no preparan cuadros, que las organizaciones políticas no son escuelas de formación. A la responsabilidad que se tiene que dar al candidato también es presentar rostros de mujeres y hombres con la misma capacidad pues también de gobernar de manera honesta, transparente. Pero esta asamblea, hay un sinnúmero de casos de corrupción, hay un sinnúmero, yo recuerdo el actual precandidato a la presidencia, el señor Villavicencio, sacó la lista de un sinnúmero pues, de asambleístas con informes de Contraloría. No puede ser posible que las organizaciones políticas permitan que personas que no están con principios claros a favor del país sean candidatos. No podemos volver a repetir la historia, tenemos que aprender de los errores. Y claro, como mujer política que soy, uno también entiende los errores, tiene que dar un salto importante para tomar decisiones que conlleve mayor tranquilidad y evitar estas crisis políticas que a todos los ecuatorianos nos afectan. En el gobierno que se inaugura en noviembre, como señalamos, el que vamos a votar ahora en agosto y probablemente en la segunda vuelta, hay la posibilidad de que se convoque a una reforma política, a una asamblea constituyente.
¿Usted cree pertinente? ¿Quién quiere la Asamblea Constituyente? Los que ya tuvieron la posibilidad en el año 2008 de presentar una Asamblea Constituyente de acuerdo a su interés partidista y tratar de controlar todos los poderes del Estado. ¿Para qué quieren una Asamblea Constituyente? Para perdonar los pecados y errores de los políticos. Realmente esto sí es preocupante y yo creo que ahí sí todos los candidatos que no tienen posibilidades tienen que unirse a favor del país. Yo creo que es evidente cuál es el enemigo y cuál es el interés de los socialistas, entre comillas, del siglo XXI, donde jamás han buscado proyectos que beneficien al ecuatoriano. Es terrible lo que está pasando dentro de las instituciones, la falta de confianza en la justicia, lo que está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana, lo que acaba de pasar con la fiscal. Entonces, todo eso nos tiene que llevar a la reflexión desde los partidos políticos, porque tenemos que todos sí trabajar en esa unidad para cuidar la institucionalidad del Estado. Entonces uno pensaría que lo que se aspira es llegar al poder, Eduardo. El único afán que tienen es llegar al poder, no resolver los grandes problemas que tiene la población, que tiene el Ecuador en su conjunto, por favor. Primero que nada, por primera vez en este panel estoy de acuerdo con los tres panelistas que nos acompañan, tanto con Bruno como con Jorge Luis. Es el momento de olvidarnos de las ideologías, de juntarnos en el centro para salir adelante. Cuando quieran, las puertas de Reto están abiertas para ustedes. Y con Yanine también estoy de acuerdo porque el Reto no tiene ningún representante ni ha tenido nunca un representante en la Asamblea Nacional. Reto es una organización política que nació el 4 de febrero del año pasado. Tenemos un año de existencia y gracias a los ecuatorianos tenemos 22 alcaldías y una prefectura el día de hoy. Quiere decir que los ecuatorianos quieren y están anhelando tener algo nuevo, tener unas propuestas nuevas. Y sí, como dices, y volviendo al tema de las mujeres, muy contentos porque es algo que promulga Reto, la paridad de género dentro de las listas, no solo de las listas, nosotros lo estamos haciendo en nuestras directivas. Hoy, por ejemplo, nos acompaña Luz Marina Vega, una médica quichua, una mujer que desde los 13 años ha luchado por los derechos de las mujeres y por supuesto de sus nacionalidades. Hoy no se trata de llegar al poder por llegar, hay que juntarnos en equipo. Repito, ser gobierno nacional no es un ejercicio individual, es un ejercicio colectivo, como lo es todo en la vida. Si nosotros no sabemos y no entendemos eso, vamos a seguir eligiendo patrones que nos dicen incluso cómo nos duele la barriga, cómo debemos vestirnos o cómo debemos de pensar. Hoy todo tiene que salir de la ciudadanía y estar representada por un colectivo, pero un colectivo que pertenezca a todos los sectores, a los afroecuatorianos, a los indígenas, a los empresarios, a los ciudadanos, a los gremios, absolutamente a todos los sectores. Eso es lo que requiere el Ecuador. Estamos desesperados. Por eso le pusimos a nuestra campaña el nombre de SOS, Seguridad, Obras y Salud. Ahora, el problema de no tener ideología es crítico en la política. En la política hay que tener posiciones. O se está o no se está. Eso de noche y día. ¿Ustedes en qué momento están? Nosotros estamos en el amanecer de un nuevo tiempo, Andrés. Hay que olvidarnos un poquito de las ideologías. En este momento incluso hay que poder deponer posiciones, porque lo que necesitamos es solucionar pragmáticamente los problemas de la gente. La gente no quiere que los adoctrinemos, la gente quiere que le demos soluciones. Ok, Jorge Luis, el tema que mencionó hace un momento, Yanine, me parece interesante porque tiene como punto de partida para esta conversación y para lo ocurrido en las últimas horas el caso de Glass, y es la justicia. ¿Tú crees que la fiscal de alguna manera también es un personaje electoral a esta hora? Yo creo que algunos personajes pueden tener mayor credibilidad, mayor ejercicio en el momento de las decisiones políticas. Difícilmente poder responder esa pregunta. O sea, la posibilidad de que sea destituida la fiscal, por ejemplo, es un tema político este momento, de debate político electoral, pues. Es un tema de debate electoral, como hay muchos varios, pero la convocatoria en este momento vamos a ver de todo, vamos a escuchar de todo. Andrés, lo que yo quisiera rescatar es que en campaña política se dice y se hace cualquier cosa por captar la atención del electorado, por captar la atención del voto, y eso es lamentable, eso es lo que hemos estado viendo en el sistema electoral. Por eso redundo en la necesidad de que los medios de comunicación en este momento analicen los perfiles de cada uno de los candidatos. Ok, Bruno, por favor. Gracias, Andrés, aunque me saltó sí. una ronda que no me permitió. Le estoy perjudicando. Me está perjudicando. Entonces eso hay que revisarlo inmediatamente. Sí. A ver. Sí, adelante. Sí, si me permite, primero una aclaración respecto a lo que usted decía, que Yacu salió con Pachacuti. Le comento a usted y a la ciudadanía del Ecuador.
Hay un acuerdo, una alianza de Pachacuti también para integrar la alianza con Democracia Sí, Unidad Popular, Partido Socialista, para auspiciar la candidatura de Yacu. ¿El Pachacuti oficial? El Pachacuti. ¿El oficial? El oficial. Porque hay sí, muchas señor. vertientes, Hay uno divisiones. solo que es el Pachacuti oficial. Okay. Marlon Santi presentó conjuntamente con los compañeros dirigentes de la alianza la petición para ser parte de la alianza. Así que siempre hemos estado en la línea de no mentir, no robar, no traicionar y no ser ocioso, en la línea del pueblo. ¿Usted cree que la institucionalidad también se juega en esta campaña electoral? Es lo que quiero preguntar, el momento en que hacía referencia a lo de la fiscal. Esperemos que no creo que sea tan trascendente. Más bien, si me permite un comentario, lo que decía Janine. Hay una persona que andaba denunciando a quienes estaban glosados, chorizo de gloss, información que tiene muy guardadita y reservada, y saca cuando le conviene. Andaba haciendo campaña con el señor Vanegas, denunciando la corrupción, y él fue uno de los primeros denunciados por el señor Villavicencio, Oro Negro. En la comisión, los primeros casos sonó y denunció Oro Negro y al señor Vanegas. Luego anda en campaña con el señor Vanegas. Pero bueno, eso no es materia de la... Es la preocupación, en lo que decía Janina, de que no deberían estar personas glosadas, personas delincuentes. Sí. Si me permiten, Reyes, ¿cuál es el grave problema de la ciudadanía ecuatoriana? Nos quejamos de un ejecutivo o de la asamblea. Corruptos, ineficaces, incompetentes. Pero no caemos del cielo. ¿Quién vota por nosotros? La ciudadanía, es decir, también representada. Pero ¿quién pone a la ciudadanía los nombres para que sean candidatos? Pero no vote por esos partidos, no vote por esas personas. Tiene varias opciones. A ver, Janine, por favor. Yo sí creo que por un acto de honestidad con el país, todos los políticos y todas las organizaciones políticas tenemos que hacer un mea culpa. Quienes ponen a los candidatos son los dueños de los partidos. Por ejemplo, lo que decía Eduardo, que Reto no tiene legisladores. Es verdad, pero yo recuerdo que el candidato Herbas sí llegó con un sinnúmero de asambleístas. La pregunta es, ¿ponen a una figura para que arrastre asambleístas y cuál es el comportamiento de los asambleístas en la Asamblea Nacional? Quizás pidiendo cargos, quizás no fiscalizando, quizás teniendo las mismas prácticas políticas. Por eso la gente no puede entender ese comportamiento totalmente irresponsable de los políticos y de las organizaciones políticas. Entonces hay que dignificar la política, pero también haciendo un mea culpa, entendiendo la capacidad. ¿Echarle la responsabilidad a la ciudadanía? No, yo no estoy echando la culpa. Yo lo que estoy diciendo es que utilicemos el arma poderosa que tenemos del voto para castigar. Hoy algunos camiseteros están presentándose de candidatos, ya les conocemos, no voten. Pongan buenos candidatos. Sí, pero si que no ponen buenos candidatos, no voten por esos partidos. Usted tiene opción de votar en blanco, tiene opción de votar nulo. Es la forma de expresar en democracia nuestro descontento, si usted quiere tomar de esta manera. O sea, no, esto es compartido, la ciudadanía, los partidos políticos. Sí, no hay duda. Por eso el pacto ético-social que plantea Yacu. Combatir la corrupción a los mercaderes, claro que se puede. No hay duda de eso. Ahora, respecto a lo que decía Jorge, sí, hay un grave problema en la institucionalidad del país. Eso. Cuestionado el Ejecutivo, cuestionada la Asamblea, cuestionado el Consejo de Participación, ya sabemos lo que pasó. El Consejo de la Judicatura, los jueces de bolsillo, un juez de Manguelarrat, un juez de San Borondón. Por eso, Bruno, por eso desafía lo la que ocurre con institucionalidad. esto es que no voy a ganar las elecciones para resolver los problemas del país, Pero se sino puede para sentar las resolver mis bases. problemas. No. Y para eso es preciso tomarse ciertas entidades, la institucionalidad, la justicia, por ejemplo. Es fácil, los seres humanos tenemos intereses, hay intereses individuales y de grupo. Veamos a quienes pertenecen. Si es un empresario, va a defender sus empresas. Si yo soy banquero, privilegio los intereses de la banca. Sí, y si somos pueblo, porque yo he escuchado a algunos que dicen hay que bañarse de pueblo. Nosotros somos de pueblo, somos de a pie. Somos de la gente que viene desde lo más profundo del Ecuador. Pero eso no garantiza honestidad. Somos honestos. Nadie nos puede decir una sola palabra. Crisis de honestidad. internamente en Pachacuti. ¿Por qué la división? ¿Por qué boicoteaban cada vez procesos? Pues, Por eso volvemos a lo mismo. La representatividad es importante, pero duda, ¿quién es sin el duda. responsable en poner los rostros y nombres de quien el pueblo Sin duda, va a elegir? Sin duda, respeto su posición. ¿Quién andaba comprando votos? ¿Quién hacía? ¿Quién cambiaba a los asambleístas? ¿Quién ofrecía puestos? El presidente de la República denunció. El presidente, que le pidieron puestos, dinero, presentó una denuncia en fiscalía, luego retiró cuando necesitaba votos. ¿Y quién dice que es aladí de la lucha contra la corrupción? Votó en contra del juicio político al Consejo de la Judicatura, al Consejo de Participación.
Ok, vamos con Guayaquil, quiero ir con Eduardo. Eduardo, usted señalaba que no hay ideología en Reto, entonces inmediatamente surgen estas inquietudes. Por ejemplo, ¿cuál es el rol del Estado y cuál es el rol de la empresa privada? Y esto está atado de alguna manera a lo que decía Bruno. El empresario jala a la empresa. Por favor. El pueblo al pueblo, Antes que eso nada, queríamos decir. simplemente aclarar que Javier Herbas es un empresario, un ciudadano común que en el 2021 vio desesperado, igual que todos nosotros, que el país no estaba yendo en el camino correcto y decidió ser candidato a la presidencia auspiciado por una organización política, pero no estaba afiliado. El día de hoy empatamos en ideas, Reto nació hace un año y por supuesto empatamos con la necesidad de sacar el país adelante y creemos que Javier es el líder que necesita el país, que tiene todas las virtudes para poder hacer esto. Con respecto a lo que me estás diciendo... A la empresa Andrés, privada y al sector, la empresa pública y al sector privado. ¿Cómo piensa Reto? Y te voy a decir, Reto defiende a capa y espada a la empresa privada como motor y generador de la economía. Pero por supuesto nunca va a renunciar a los derechos. Y ese es el papel del Estado. El Estado tiene que garantizar los derechos. Ok, tenemos que ir a una pausa, volvemos en un instante. Este es el programa Hora 25. Vamos al segmento final de nuestro programa. Quisiera, Bruno, que usted explique el rol del Estado y el rol de la empresa privada. No, es fundamental la empresa privada generar empleos. Yo hace un momento decía, cada ser humano o grupo sirve a sus intereses. Decía, somos pueblo, ¿a quién vamos a priorizar? Al pueblo, a la gente humilde. La opción preferencial por los pobres, los 18 millones de ecuatorianos, pero evidentemente a la empresa privada, a la banca, a la industria, a todos. Es un país inclusivo. Si yo quiero trabajo para mis hermanos, ¿quién genera trabajo? La empresa privada. Todos son necesarios en esta gran minga por un Ecuador distinto, un país más justo, más solidario. Lo único que pedimos es paguen impuestos. Si les fue bien a la banca, si les fue bien al comercio, les fue bien a los empresarios industriales, qué bueno, que les vaya mejor ahora. Les va a ir mucho mejor con el gobierno de Yacu Pérez. Lo único que le vamos a pedir es responsabilidad social. De modo que la empresa... Paguen impuestos para que esos impuestos signifique educación, salud, vialidad, bienestar para los más humildes también. Y seguridad que tanto estamos clamando. Yacu Pérez no es extrema izquierda. No, para nada. No va a estatizar las empresas privadas. Absolutamente. No tiene sentido. O sea, esas concesiones están superadas. Nosotros queremos bienestar. ¿Cómo se genera el bienestar de la gente? No, queremos eliminar la pobreza, no eliminando a los pobres ni confiscando a los ricos, de abajo hacia arriba, generando riqueza. ¿Quién genera riqueza? ¿Cómo se distribuye la riqueza? Permitiendo que los que generan riqueza obtengan todas las oportunidades, todas las ventajas, todas las garantías. Decía hace un momento, si ganaron $1.000 dólares, $1 millón o $1.000 millones, ganen más, pero tengan responsabilidad social. Solo permítanos, paguen impuestos y eso nos va bien a todos. En una campaña tan corta, Jorge Luis, los candidatos que recién aparecen, cuyos nombres no sabíamos, no los teníamos presentes, ¿qué ocurre? Profundamente complejo, Andrés, porque se habla que al menos un candidato necesita de un año para un posicionamiento político. Hay rostros relativamente nuevos, hay otros nuevos que han entrado con una estrategia de posicionamiento en los medios de comunicación y de la noche a la mañana, en 48 horas, sí se han posicionado en los medios de comunicación, pero los medios no, como ya lo señalabas, no son los únicos canales ni los únicos espacios. También están las redes sociales. Pero ¿qué pasa en territorio? ¿Qué pasa con las locaciones? Ahí está el reto justamente de llegar con la propuesta política a estos sitios tan alejados de la geografía ecuatoriana. En un periodo tan corto de campaña se puede vender, usemos esa expresión, propuestas, ideología, principios, iniciativas, como acaba de señalar uno, por ejemplo. La comunicación electoral se diferencia de la comunicación política por ser profundamente efervescente, profundamente rápida. Y ahora mucho más. Si antes en un proceso electoral tenemos 6 meses, ahora tratándose de una campaña de dos meses, me parece, 60 días, va a ser un reto tremendo para todos los candidatos posicionarse. Pero ahí están las paradojas, Andrés. Hemos analizado que hay candidatos o movimientos que se presentan con un discurso de izquierda y en la práctica las políticas públicas se las hacen de otra manera y viceversa. Por eso es importante tener esta memoria histórica, los ciudadanos, los medios de comunicación, para saber quiénes en algún u otro momento de la historia dijeron cierta cosa y al momento de gobernar hicieron otra. Entonces es importante que tengamos esa memoria para poder decidir acertadamente. Algo que me quedó pendiente es la institucionalidad, Yasmina. A mí me parece que eso se vuelve fundamental.
O sea, lograr recuperar instituciones, tener una justicia que funcione adecuadamente. Claro, nosotros entendemos que el ciudadano lo que espera también es que se le solucionen estos inconvenientes, el tema de la crisis con la justicia, lo que pasó recién con el Consejo de la Judicatura, ver a una fiscal amenazada, ver el Consejo de Participación que quiere tratar de llegar nuevamente a tener el control de todos los poderes. Entonces, no podemos tampoco dejar de recordarle al país y no tener esa memoria tan frágil. ¿Quiénes llegaron con un proyecto político a controlar todos los órganos de poder, de decisión? Por eso es que hablan ya de la constituyente. Y aquí yo creo que sí es un mensaje claro para todos los precandidatos. Este es un momento crucial para el país. Quien tenga la mejor opción de ganar tiene que ser una persona que tenga claro que hay que combatir a un grupo político que lamentablemente nos ha dejado las secuelas del crimen organizado, secuelas de cómo meten la mano en la justicia. Lo que acaba de pasar con el ex vicepresidente Glass, a son de mofa, burlándose de sus propios militantes y desnudando la realidad de un juez haciéndole juego a un partido político. Entonces, estos errores no se pueden volver a repetir. Por eso, hoy, como una ciudadana más, sí me interesa saber para qué quieren llegar al año y medio. ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Cuál es la propuesta que le dan al país? ¿Cómo van a controlar esos tentáculos que quieren nuevamente estar dentro de las instituciones del Estado? Es una pregunta que yo le hago a todos los precandidatos. Y estamos, pues, obviamente, analizando cuál es ese hombre ideal que puede llegar a dar este salto en este año y medio. ¿Hombre o mujer? Hombre o mujer. Y hay otro tema que me parece importante. ¿Qué puede hacer la Asamblea en un año y medio? ¿Qué puede hacer la Asamblea en un año y medio? Y lo que nos queda claro es que el país no sintonizaba con este poder del Estado. Y cuando lanzaron la muerte cruzada, al país no le importó que echen abajo un poder del Estado. Es por el nivel de legisladores, es por la calidad de políticos que tenemos. Entonces, todo esto nos tiene que llevar a una reflexión patriota y de nobleza con el país. Ok, vamos a terminar una ronda final. Voy a empezar con Eduardo en Guayaquil, si es tan amable. ¿Cuál es el presidente que necesita el Ecuador a esta hora? Ese es el tema final. Rápida intervención. Adelante, Eduardo. El presidente que necesita el Ecuador hoy día es un líder que ha logrado solo construir una empresa que da hoy empleo a más de 500 personas, que tiene un profundo sentimiento de equidad, porque eso es lo que se necesita. Hay que pagar impuestos y creo que lo que quería expresarnos Bruno con su propuesta era que necesitamos más equidad en el país. Aquí lo que falta es equidad. Hoy Reto Listas 33 está proponiendo a Javier Herbas como presidente de la República porque es la única persona que hoy no representa a la partidocracia, no representa a los políticos tradicionales y por supuesto nos va a traer un cambio positivo porque hay que llegar al bien común empezando desde el diálogo y los consensos. Acabar con la violencia política, no atacar a la competencia política, atacar a los problemas que tienen los ecuatorianos. La inseguridad hay que atacarla, la falta de obras de infraestructura y planificación hay que atacarla, la falta de medicinas en los hospitales públicos hay que atacarlos. Y por supuesto, solo haciendo eso vamos a lograr que nuestros ecuatorianos puedan emprender y tener sus propias empresas para crecer. Jorge Luis, rápidamente, 30 segundos casi, por favor. Más allá del presidente es el equipo, las personas que están acompañando también al candidato. Si bien es cierto, el candidato es la punta del iceberg, pero un ejercicio que debemos hacer los ciudadanos es mirar quiénes están financiando, cuáles son los grupos, cuáles son las personas que están detrás del candidato. Hoy tenemos retos fundamentales, el país tiene desafíos importantes, las interrogantes están dadas, los candidatos tienen la oportunidad de decir al país, de entregarle una propuesta coherente, pero también real para el verdadero ejercicio de gobierno. Bruno, por favor, rápidamente. Estamos proponiendo un pacto ético-social liderado con Yacu Pérez, un hombre profundamente humanista, un hombre de pueblo, un hombre que priorice a los 18 millones de ecuatorianos, la opción preferencial por los pobres. Ya nos gobernaron las élites, ahora le toca al pueblo, pero beneficiando a todo el conjunto de la sociedad. Y cuidemos la casa grande, el planeta, nos estamos quemando. Los grandes desastres son los problemas ambientales por no conservar la casa grande. Eso es lo que estamos pidiendo. Y la honestidad. Inauguremos la honestidad. 7.200 millones de dólares, permítame, unos segunditos, se roban, se llevan los que eluden, los que no pagan impuestos. Queremos seguridad, queremos salud, queremos bienestar. Dinero tenemos,
sí tenemos, si no robamos y servimos a la gente. Ok, muchísimas gracias, Yanine. Con usted terminamos. El país merece otra suerte. Considero que es importante que este año y medio llegue una persona que conozca y tenga experiencia en el tema público. No podemos improvisar y, por supuesto, no podemos subestimar al país, al ciudadano, a la ciudadana. Tenemos que elevar la política, dignificar la política y teniendo propuestas claras. El ciudadano es quien hoy decide. Así que yo sí considero que este momento es histórico, importante para continuar y evitar que lleguen los que lamentablemente hoy nos tienen de rodillas. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia. Felicidades, Ecuador. Hasta el próximo día, domingo. Teleamazonas presentó Hora 25.